esta hermosa porción larga de la palabra de Dios que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja aquí. Es uno de los escritos y las experiencias más hermosas que hay en la palabra de Dios en cuando Cristo resucitó, y esta es su segunda aparición después de su resurrección. Pero la primera siendo con María, que el Señor se le aparece ahí en la tumba, y la segunda es por la tarde, ya eso es las 4, las 5 de la tarde, y ellos, dos muchachos, dos discípulos, ven y conocen y tienen una conversación con el Señor Jesús, aunque al principio ellos no le habían reconocido. En esta mañana nosotros queremos mirar todavía en el tema de nosotros como creyentes enfrentándonos a la depresión y la ansiedad en nuestra vida, esos males emocionales que nosotros experimentamos. Y hablamos, recuerdo, en Mateo capítulo 11 de las condiciones humanas que preparan nuestro corazón, que se siente cargado y pesado, y que el Señor extiende su mano a venir a Él. Hablamos de Primera de Reyes, el capítulo 19, y la depresión del profeta Elías. Hablamos de Mateo capítulo 6 y la ansiedad, que la vida nos fuerza a poner nuestra preocupación en aquellas cosas que el Señor va a proveer. Hablamos del Salmo 130, donde la Biblia me habla de la culpabilidad que hay en nuestro corazón por el pecado que nosotros llevamos y cómo el Señor perdona nuestra culpabilidad. Hablamos del Salmo 77, cuando hablamos de el clamor, el sentimiento de emocional, de tristeza, de sentirse mal, lo lleva a uno a buscar al Señor con más ganas en vez de menos ganas. Y hablamos entonces en Mateo capítulo 20, repitiendo el tema ahora del perdón, cuando la gente nos han ofendido a nosotros. Y la semana pasada hablamos de la carne, la naturaleza carnal en nuestra vida y el efecto que eso tiene cuando nosotros vivimos como que no somos salvos. Pues eso va a tener un efecto en nuestra vida emocional. Aquí en esta porción de la Biblia, Lucas capítulo 24, vemos entonces a discípulos de Cristo que están enfrentando otro de estas experiencias que afectan la vida emocional. Y la experiencia que ellos están teniendo y que muchos de nosotros tenemos. Hay personas que, por ejemplo, no tienen depresión. Hay personas que no tienen que tomar medicina, no están deprimidos, aunque quizás si fueran al doctor, pues estuviera ahí una categoría de síntomas que ellos te dijeran que usted está deprimido, pero ya uno está como acostumbrado a eso. Quizás usted nunca ha experimentado ansiedad o a un nivel donde le da ataques de pánico a su vida. Y usted entonces cree que pues yo no tengo estos males emocionales que el pastor parece estar hablando. Pero la Biblia me dice a mí que en esta experiencia de Lucas capítulo 24, nosotros entonces experimentamos uno de los males que todos nosotros experimentamos en esta vida. Y el mal es la desilusión con Dios. La desilusión con Dios, que nosotros en nuestra vida hay algo que nosotros quisiéramos y pensamos que Dios iba a hacer o que quiere hacer, pero por la realidad de la experiencia que estamos viviendo, pues nosotros pensamos que ya esto está terminado, que Dios ha fallado a su promesa, que Dios no cumple lo que Él había dicho y tan siquiera lo cumple para otros, pero no lo cumple para mí. Y adentro de mi corazón yo entonces tengo un resentimiento, como que soy como un poco cínico a las cosas de Dios, porque algo ha pasado en mi vida, una experiencia en mi vida de que me ha traído desilusión con Él. Como uno se ilusiona de algo y de pronto cuando se desilusiona de algo, pues eso mismo, pues uno ya no lo ve igual. Y una de las experiencias emocionales que usted y yo llevamos es que usted y yo tenemos una idea
de que Dios va a trabajar de la manera que mi espíritu y mi corazón anticiparon que Él iba a hacer. Pero Dios, usted va a ver en la vida cristiana que Dios no es una religión, Él no es una palanca, Él no es algo que usted puede como usar aún en la Biblia y como manipular para su propia conveniencia. Y la experiencia de la vida es que cuando la vida no nos sale como nosotros quisiéramos o queríamos o anticipábamos, que esto entonces trae un efecto en nuestra vida emocional. Mire conmigo estas verdades aquí en Lucas capítulo 24. Creo que la historia de por sí pues explica exactamente lo que nosotros nos podemos estar sintiendo y pasando, experimentando en nuestra vida. Y en esta historia hay tres partes. Lucas capítulo 24, el versículo 13 hasta el 35, en verdad, leímos hasta el 32. Tiene tres partes. La primera parte es estas personas caminando, estos dos discípulos caminando y se encuentran con un extraño quien camina juntamente con ellos. Y que esta experiencia y esta práctica está del versículo 13 al versículo 24. La segunda parte de esta porción está cuando ellos expresan su corazón y revelan que se sienten desilusionados con la vida y con Dios, donde el Señor en el versículo 25 al 27 reprende la fe de estas personas. Y por último entonces está el versículo 28 en adelante, donde ellos entonces llegan a la aldea donde estaban supuestos estar y Cristo se les revela. Bueno, nosotros entonces vemos en estos tres pedazos, vemos tres cosas que queremos entonces mirar. De la primera, de la parte donde están con el extraño, encontramos la desilusión experimentada. Encontramos en el versículo 25 al 27, encontramos entonces la desilusión reprendida o definida, como que el Señor pone el dedo, ¿por qué usted en verdad se siente así? Y por último, en el versículo 27 en adelante, nosotros entonces encontramos la desilusión sanada. Mire conmigo estas tres cosas que esta porción nos habla. El capítulo 24 es un capítulo hermoso en la palabra de Dios, en la resurrección de Cristo. El versículo 1 hasta el versículo 12 nos ha hablado de la mañana de la resurrección. Una tremenda mañana, pero nadie creía que el Señor había resucitado. Después, en la tarde del día de la resurrección, el versículo 13 en adelante hasta el versículo 35, pues el Señor entonces se le aparece a estas personas que se llaman los discípulos de Emaús. Y la Biblia entonces me enseña que ellos seguían con esta habilidad de que Cristo está, mas Él no me afecta emocionalmente en ninguna manera. Y una de las cosas que Lucas nos va a decir es que Él va a tomar dos discípulos que no son dentro del grupo de los 11 apóstoles, porque ya el 12 apóstoles que Judas ha entregado al Señor Jesús y ya se ha quitado la vida, y la Biblia entonces ahora me dice que quedan 11 apóstoles del grupo íntimo de los apóstoles. Él nos toma una experiencia de encuentro con Cristo en la resurrección, sino toma una experiencia de para decirlo así, cualquiera discípulo. Gente Juan Pérez en la palabra de Dios. Gente que no eran de adentro del círculo. Y lo que Él quiere demostrarnos a nosotros hoy, por el Espíritu de Dios, es que hay discípulos en el cristianismo que aun cuando Cristo está al lado de ellos, Cristo no parece afectar, no controlar y cambiar y gobernar y salvar su vida emocional. Lo tienen ahí al lado, pero no lo reconocen. Y la palabra de Dios entonces nos va a decir aquí en esta porción de la Biblia es que cuáles son los medios para que usted pueda reconocer a Cristo cuando esté viviendo con el Señor resucitado, pero como que Él está al lado de uno. Y como que uno ni se da cuenta que Él está ahí. Mientras uno no se da cuenta, pues entonces uno no tiene la consolación del Señor en nuestra vida, aun cuando el Señor está hablándonos a nosotros.
Y me da la impresión que el evangelista San Lucas, el doctor, que conoce más de las enfermedades, quiere enseñar a la historia del cristianismo, a usted y yo en el 2018, de que hay discípulos que no estamos dentro del grupito de aquel íntimo del Señor, que nosotros vamos a nuestro trabajo y tenemos que regresar, y ellos vienen a Jerusalén y regresan porque tienen que ir al trabajo al otro día. Y la Biblia entonces me dice que es a esos discípulos que experimentan desilusión con Dios, que están alejados del grupo íntimo de Jerusalén, que como Dios entonces, como el Señor comunica su presencia de resurrección que tiene que supuestamente transformar nuestra vida, y nosotros entonces no nos damos cuenta. Mire conmigo esta primera parte, la desilusión experimentada. Y pues la historia es que estos muchachos que han venido a Jerusalén, han estado ahí en Jerusalén viendo todo lo que ha pasado, viendo los apóstoles cuando fueron a Getsemaní, viendo a Cristo cuando lo juzgan ese viernes, esperando el sábado a ver cuál iba a ser lo que sucedería. El domingo se quedan ahí y bueno, la gente dice que Cristo, las mujeres dicen que Cristo ha resucitado, pero nadie ha visto al Señor, y ellos ahora tienen que regresar a sus trabajos al próximo día, el primer día de la semana. Ahora ellos entonces regresan para seguir con sus quehaceres en su vida normal, pero sintiéndose ellos en sus vidas que la esperanza que ellos han tenido no le ha trabajado. Mire lo que la Biblia entonces me habla a mí, me dice que cuando ellos están caminando, que cuando uno está en desilusión, cuando hay un aspecto de desilusión en nuestra vida, mire conmigo en el versículo 15, dice que mientras hablaban y discutían entre sí. Una de las marcas de saber si usted está desilusionado con Dios es que uno tiende entonces a contradecir lo que la Biblia dice. Es como que un síntoma de que hay algo de esto en nuestra vida, de la desilusión con Dios, es que uno al hablar, uno entonces contradice. En vez de como creer todavía, uno entonces contradice. Y su misma palabra, nuestros pensamientos son entonces palabras y pensamientos, son mensajes que hablamos que en verdad como que sirven nada más de discutir. Si Dios está, si no hace, y lo que hablamos nada más es como una discusión sin que eso tenga un alivio, un efecto a nuestra vida, tenga una sanidad a nuestra vida. Pues la persona, mire, una de las cosas que cuando la gente está desilusionada con Dios, ¿cómo sabemos si estamos? Es porque nosotros entonces al hablar con nuestros amigos, hablamos entonces en el versículo 15, dice que hablan ellos entre sí, y hablamos entonces como algo que siempre estamos criticando, siempre estamos hablando de algo negativo en nuestra vida, y tendemos entonces a apuntar el dedo a otra gente que creemos que ellos se están haciendo la ilusión de que son mejores que yo, por ejemplo, porque ellos están creyendo en Dios. Pero yo he llegado a mi experiencia donde porque Dios no ha hecho lo que yo he querido, pues yo entonces, en vez de decir amén, gloria a Dios, que uno entonces critica eso, critica a otras personas que quieren seguir al Señor y que todavía tienen la ilusión de que el Señor está con ellos y que ellos tienen la fe. Y nosotros entonces, en vez de decir amén, voy con esa gente, que entonces uno nada más se sienta a criticar a discutir si lo que ellos tienen es verdad o si lo que ellos tienen no, si mira quién se cree. Es un hablar nada más. Mire otra cosa que me dice en el versículo 17, que el Señor viene al lado y les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis
entre vosotros. Y la idea es que no solamente ellos estaban hablando, discutiendo del tema de que, por ejemplo, si Cristo murió, no debería haber muerto, y por qué le pasó, y dónde está, y quién fue. Es como que ellos tenían toda una idea respondiendo al dolor que ellos tenían de que Dios, la esperanza de ellos, lo vamos a ver más adelante, que estoy como adelantándome, pero la emoción de ellos es que ellos tienen que discutir, y la emoción de ellos es que ellos están preocupados. Su conversación siempre es acerca de lo que no anda bien en su vida. Una de las experiencias cuando uno está desilusionado con Dios, cuando ahorita lo definimos, pero la experiencia de saber si esto que vamos a decir me toca a mí, es que la Biblia me está diciendo que nosotros entonces siempre hablamos de lo mismo. ¿Conoce usted personas sin ser a todos nosotros? Acuérdense, todo ser humano, quizá usted no está deprimido, que usted no está ansioso, pero todos nosotros tenemos un área donde estamos desilusionados con Dios. Y ahorita explicamos lo que eso quiere decir, pero un síntoma de saber si eso es lo que yo tengo es que usted siempre vuelve al mismo cuento. Siempre usted vuelve al mismo cuento. ¿Y cuántas personas usted no conoce que siempre repiten que mi esposo, que mi esposo, que mi esposa, que mi matrimonio, o que mi no matrimonio, o que mi trabajo, o que no tengo? Es como siempre, toda la vida es una queja, es una preocupación, es un hablar sobre este tema, nada más. No hay otras opciones, no hay otras experiencias. Eso que a nosotros nos duele, pues esa área de la vida es un área que no se puede sanar, es como que vuelve a salirse. ¿Y cuántos de nosotros no regresamos al mismo punto, al mismo, lo que tú me hiciste, lo que hiciste, lo que tú hiciste, es como que regresamos y no, mire lo que pasa, no podemos perdonar a la persona porque estamos desilusionados con que Dios, aunque le perdono, estoy enojado con Dios por lo que permitió hacer a la persona en un caso así. Y la Biblia entonces me enseña a mí que ellos tienen estas evidencias en sus vidas emocionales de lo que es una desilusión con Dios. Miren, el versículo 17 me dice otra cosa más. Ellos están discutiendo, ellos están platicando. En el versículo 17 dice, el Señor le pregunta, le dice a ellos, ¿por qué? Al terminar, ¿por qué estáis tristes? Y como una de las marcas de estar como desilusionados con Dios, es que no hay una fuerza del Espíritu de Dios que te saca